El adulterio es un pecado gravísimo. ¿Por qué se silencia tanto sin explicarlo? ¿Quién lo promueve? ¿Qué consecuencias tiene? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos vencer para ser verdaderamente felices? El adulterio es un tema absolutamente silenciado, un pecado gravísimo que Dios aborrece. No es ninguna broma. Es el fruto de la infidelidad, el fruto de no vivir en la verdad, el fruto de las obras de la carne. Adúltero no solamente es aquel que traiciona a su esposa o a su esposo, es también aquel que traiciona a Dios, que pone en primer lugar cualquier cosa, cualquier ídolo antes que a Dios. Adultera en su relación esponsal con Cristo, con el Señor, que es el esposo y nosotros somos, el alma es la esposa. La Iglesia es la esposa en mayúscula. Tenemos esa llamada de Dios, esa vocación esponsal a ser matrimonio espiritual con Dios. Eso exige una purificación, abrazarnos a la cruz. Y qué trágica la realidad en esta gran apostasía que vivimos, cuando hay pastores que nos animan a justificar vivir en la mentira, a justificar rechazar la cruz, a autoengañarnos. En este vídeo vamos a poneros ejemplos de estas realidades que hoy padecemos y de esta verdad silenciada que es el adulterio. ¿Y cuál es la solución? Santa Teresa de Jesús nos la da. Predicar hoy sobre el adulterio es suicida y martirial. Padre José María Iraburu. La historia de Dios con su pueblo es una historia de fidelidad, de alianza, de eternidad. Y es lo contrario de lo que propone Bergoglio. La ética situacional, el relativismo, la pastoral del acompañamiento, que no deja de ser un circunloquio para darle vuelta al asunto y justificar el pecado. Pues eso, son extremos opuestos. La roca sólida de Pedro y la falsa roca donde se asienta pues esta falsa iglesia que se mueve, son arenas movedizas. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. No cometerás adulterio. Así se expresa la palabra de Dios en Éxodo 20:14. Y Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es decir, los frutos de la carne son esos, y entre ellos está el adulterio. Mientras que los frutos del Espíritu son la fidelidad, entre otros, porque son 12. Uno de ellos, la fidelidad. Si somos fieles, no somos adúlteros. Si somos infieles, somos adúlteros. Y todos, eso del adulterio no va solo para los casados, va para todo ser humano. Porque la relación de Dios con el hombre es una relación esponsal, matrimonial. El Señor Dios es el esposo. La esposa es la Iglesia, en mayúscula, esposa con mayúscula, y también cada uno de nosotros somos, el alma es la esposa de el Señor, de la Santísima Trinidad, que quiere hacer el desposorio espiritual con cada uno de nosotros. Nuestra querida Santa Doctora, Santa Teresa de Jesús, habla en su maravillosa obra El castillo interior, las moradas, habla del matrimonio espiritual. La séptima morada es la máxima unión mística posible a la que todos estamos llamados, absolutamente todos, o en esta vida o en la otra. O pasamos por aquí y logramos aquí en esta vida ese matrimonio espiritual, esa séptima morada, ese matrimonio espiritual, o si no, necesitaremos la purificación en el purgatorio. Todo esto lo vamos a analizar, vamos a ver cómo Dios, celoso
Recordad cuando el Señor sacó el látigo en el templo, le devoraba el celo por su casa. Y es que el templo de Dios eres tú y yo, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y en lo más profundo de nuestro templo, en ese castillo interior es donde habita el Señor, a donde estamos llamados a entrar, y no solo entrar, sino a desposarnos con el Señor. Incluso, pues la segunda venida de Cristo, esa parusía que estamos esperando, es como un desposorio. Viene el esposo, salid a recibirlo. Es preciosa esa parábola de la cual nos habla el Señor, y la gravedad del adulterio, que llega el esposo, salid a recibirlo, y ser como las vírgenes necias, no tener aceite en las lámparas, y para cuando llegue el esposo no estar preparados para recibirlo. Así que tenemos que meditar y reflexionar seriamente sobre la gravedad de este pecado del adulterio, que nos lleva a la muerte, que tiene como sentencia la muerte, y que si bien el Señor pues impidió la lapidación de la adúltera pública y puso unas palabras misteriosas en el suelo, que se supone que fueron los pecados de los que pretendían lapidar a esa mujer, inmediatamente le dijo: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es que el pecado mortal es algo gravísimo, algo muy serio, porque es, como dice el Catecismo de Juan Pablo II, una opción radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Así lo define el pecado mortal el Catecismo del Papa Juan Pablo II, que habló sobre el miserere, ese Salmo 50, Dios mío, misericordia, Señor, misericordia. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Este miserere Salmo 50, atribuido al rey David después de que adulterara y engañara y llevara a la muerte a Urías, pues había enamorado de su mujer Jezabel, y con quien adulteró tuvo una relación pecaminosa gravísima que el Señor pues aborrece. Sin embargo, el que se humilla y reconoce su pecado, el Señor lo ensalza, lo perdona, y lo único que quiere es que haya un arrepentimiento y una conversión sincera. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y esto es lo que queremos denunciar y recordar. Y lo vamos a hacer recordando un magnífico artículo del padre José María Iraburu en su blog Reforma o Apostasía, que si bien ya lo escribí en el año 2009, es todavía más actual, porque en aquella época él advertía pues que se silencia gravemente el pecado de adulterio, como tantas otras cosas en la Iglesia. Se silencian, no se predican, no se avisan, no se enseñan, pero es que hoy en día, ya con Bergoglio, año 2023, fijaos que han pasado 14 años de ese artículo de 2009, y es impresionante lo bien que lo define el padre Iraburu. Bueno, pues ahora, hoy en día, en la iglesia de Bergoglio, lo que se hace es que se promociona el adulterio. Se da la comunión a los adúlteros. Lo dieron a las 30 parejas adúlteras por un obispo argentino, poco después de que saliera Moris Leticia, con la excusa de que les habían hecho un acompañamiento de discernimiento. Le dio la comunión Sánchez Orondo, Monseñor Sánchez Orondo, argentino, una de las manos derechas, hombre de confianza de Bergoglio, junto a la tumba de San Pedro en el Vaticano, al presidente argentino y su pareja, en adulterio. Y el propio Bergoglio dio la bendición al matrimonio, entre comillas lo de matrimonio, porque no es un matrimonio católico, sino que es una relación también, objetivamente hablando, adúltera, entre el que fuera presidente de Colombia, Santos, y la que es su pareja. Pues en vez de bendecir por separado a cada uno de ellos, que eso sí lo pueden hacer los sacerdotes, les dio una bendición a los dos, estando en una unión ilegítima según las enseñanzas de la Iglesia. Bendición que no tardó en la señora en subir a las redes sociales presumiendo de que el, entre comillas, papa, el falso papa Bergoglio, les había dado su bendición, y ella sintiéndose ufana y contenta. Contenta, entre comillas, porque en profundidad, en realidad, es imposible sentirse contento cuando uno no está en la verdad. El verdadero gozo es fruto, uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, y el adulterio es uno de los frutos de la carne, como ya hemos explicado. Así que preciosa esa parábola de Mateo 25, del 1 al 13, que llega el esposo salido a recibirlo, cuando
pues nos enseña el Señor que somos como esas vírgenes y tenemos dos opciones: o ser necias y no prepararnos para el esposo para cuando llegue, o para cuando llegue nuestra muerte, o ser de las sensatas que tenían preparado el aceite, que vivían en gracia de Dios. Fijaos si es grave el tema del adulterio, que eso llevó a la muerte al precursor del Mesías. ¡Soldados, continuad! Oh, ¿qué daño puede hacer? Ha estado aquí durante años en el desierto, viviendo de langostas y oraciones. Él no incita al pueblo a la rebelión. No pide nada para sí. Todo lo que quiere es permanecer pobre y desnudo. Le gustaría mucho que los demás hicieran lo mismo. Oh, escucha, cuando terminen las fiestas esponsales, lo haré predicar en el palacio. Lo oirás con tus propios oídos. Es un hombre muy notable. Me alegro que haya alguien notable en Judea. ¡Herodes! ¡Herodes! Las tablas de la ley hablan muy claro. Puedes desposar a la mujer de tu hermano cuando tu hermano haya muerto, pero no mientras viva. Esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Felipe, y Felipe vive, tetrarca en Iturea. Está escrito: he visto vuestros adulterios y abominaciones. ¡Ay de vosotros! ¿No quieres ser purificado? ¡Devuelve esa mujer a tu hermano! ¡Arrepiéntete! ¿Cómo puedes permitir que continúen esas calumnias? No. Decidimos ser clementes nuestro día de bodas. ¡No tengo miedo de tu poder en la tierra, Herodes Antipas! Si yo no te prevengo, entonces morirás en pecado. Y el Señor va a pedirme que rinda cuentas de tu vida. A San Juan Bautista, él denunció el adulterio de Herodes, y la adúltera con quien él estaba no dudó en decirle que le cortaran la cabeza. Pero es que ahora el precursor del anticristo hace lo mismo. Promociona el adulterio. Ya lo estamos diciendo, con Amoris Laetitia, favoreciendo que reciban la comunión esas 30 parejas y estos personajes, lo que ya os hemos contado. Estos son los frutos de esta iglesia de Bergoglio, que la está tiñendo. Ya no solamente es que sea la iglesia de Judas, sino que es la iglesia adúltera, que se va transformando, que quiere ir tiñendo, quiere teñir a toda la iglesia de la gran ramera, que es la que adultera, la que fornica con los grandes reyes de la tierra, los grandes amos, y se embriaga de la sangre de los mártires, como vemos que pasa con el acuerdo en China, burlándose de todos los mártires chinos, católicos y demás. Como decíamos, el padre José María Iraburu escribía en su blog Reforma Apostasía el 16 de julio de 2009 lo siguiente, atentos: es importante afirmar, sin embargo, que muchos cristianos que caen en situaciones estables de adulterio no lo cometen por una maldad semejante a la de Enrique VIII. Esta es otra. Enrique VIII, que prefirió el adulterio a obedecer a la Iglesia. Prefirió la soberbia, en definitiva. Seguimos, y con todas las consecuencias que eso trajo, que arrastró a miles y millones de compatriotas suyos a la herejía. Pues, como dice el padre Iraburu, muchos cristianos que caen en situaciones estables de adulterio no lo cometen por una maldad semejante a la de Enrique VIII, Pavarotti y esas estrellas de cine que escandalizan al mundo con una serie interminable de adulterios. Vuelven de hecho a la poligamia, una poligamia sucesiva, sino que incurren en él unas veces porque, habiendo abandonado la vida cristiana de oración y sacramentos, no han podido guardar vivo el amor conyugal en caridad y abnegación, perdón y cruz; otras veces porque se han permitido fugas afectivas que han llevado más allá de lo que se quería en un principio; otras por una compasión falsa, aparentemente caritativa, que trae paz y alegría, también aparentes, donde antes era todo guerra y tristeza;
otras por seguir atendiendo a los hijos habidos, etc. Son siempre adulterios mal remedio, los llama él adulterios mal remedio, en los que el remedio es mucho peor que la enfermedad. Pues bien, no es posible describir la gama de variantes posibles entre el adulterio perverso y el adulterio mal remedio. Pero, en todo caso, el sustantivo adulterio se da en ambos casos y en las 1000 situaciones intermedias posibles, es decir, se da siempre que, después de la separación del matrimonio, se afirma una nueva unión estable. Entonces la voluntad del hombre se enfrenta con la voluntad de Dios y prevalece establemente sobre ésta. El cristiano se autoriza, podemos decir que a sí mismo, a vivir en una situación objetivamente contraria a la voluntad de Dios. El adulterio, pues, es un pecado muy grave. Y como todos los pecados, no es simplemente... Bueno, aquí ya podemos incluir a todos los que viven, o cada vez que cada uno de nosotros vivamos en contra de la voluntad de Dios. Siempre que vivamos en contra de la voluntad de Dios, estamos viviendo en adulterio. Así de sencillo. No tiene por qué ser un adulterio carnal, de buscarse otra pareja y demás. No. Siempre que traicionamos a Dios, siempre que a Dios lo ponemos en el segundo lugar o en el último lugar y actuamos en contra de Dios y de sus reglas y de sus normas y de sus mandamientos, adulteramos. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro también. Y como todos los pecados, no es simplemente la realización de un acto éticamente malo, no, la esencia de todo pecado, también la del adulterio, está en el rechazo de Dios. Cuando David comete adulterio con Betsabé, el profeta Natán le dice: ¿cómo menospreciando a Yahvé has hecho lo que es malo a sus ojos? Y confiesa David: he pecado contra Yahvé. 2 Samuel 11:12. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 56. La misericordia de Cristo con los pecadores se revela frecuentemente en los evangelios, hasta el punto que sus adversarios le acusaban por ello. Este acoge a los pecadores, Lucas 15:2. Hay, concretamente, un gran amor misericordioso en el encuentro de Jesús con la samaritana adúltera. 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. Y hay también Cristo, en él, una gran bondad misericordiosa cuando todos, ateniéndose con gusto a la ley de Moisés, se disponen a apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio ocasional. Él la defiende y le da su perdón. Juan 8 del 1 al 11. Pero la misericordia de Cristo es perfecta, perdona el pecado, pero no deja al pecador cautivo de él, sino que lo libera por su gracia. No solo perdona el pecado, que es muerte, sino que da nueva vida, resucita al pecador. Nuestro Salvador no se limita a acoger con bondad a los pecadores, sino que les llama a conversión, y por la fuerza de su gracia les da arrepentimiento, perdón y propósito de abandonar su pecado. Vete y no peques más. Un falso amor a Dios lleva a tolerar o aprobar el adulterio. Esto es importante. Un falso amor a Dios lleva a tolerar o aprobar el adulterio. Aquí ya hemos comentado antes la bendición que dio Bergoglio a la pareja adúltera del presidente colombiano Santos y a él, a los dos a la vez, o la comunión que recibieron el presidente argentino Fernández cuando fue con su pareja al Vaticano, o las 30 parejas argentinas a las que el obispo les dio la comunión tras un periodo de, entre comillas, discernimiento, siguiendo las enseñanzas de Amoris Laetitia. Disociar amor a Dios y cumplimiento de sus mandatos es hoy una herejía relativamente frecuente entre los católicos. No pocos de ellos piensan, siguiendo a Lutero, fijaos que esto está escrito en el año 2009 y ya advertía esto de los que se autoengañan siguiendo a Lutero, no se puede imaginar el padre Iraburu, que unos años después llegaría a Bergoglio y entronizaría a Lutero en el Vaticano y lo pondría como ejemplo. Pues dice que no pocos de los católicos piensan, siguiendo a Lutero, que en el Evangelio de Cristo impera solamente la caridad y el amor, pero no la ley de Dios y mucho menos la ley eclesiástica, ya que una espiritualidad de cumplimiento de leyes vendría a ser una judaización del cristianismo. Por el contrario, la misma Biblia muestra claramente la falsedad de esa doctrina. Los libros más antiguos de la Biblia dicen ya que los fieles de Dios son aquellos que le aman y guardan sus mandatos, Deuteronomio 7:9. Es esta una fórmula clásica que se repite en muchos libros de la Sagrada Escritura. El hombre solamente logra su salvación amando al Señor con todo el corazón y obedeciendo sus mandatos. Solamente así alcanzamos la salvación.
Y así como el amor al Señor ha de ser total con todas las fuerzas del alma sobre todas las cosas, sin límites, así ha de ser la obediencia a Él, total y sin límites. Llegado el caso, el cristiano ha de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús entiende de este modo su propia muerte y quiere que se contemple su cruz como la epifanía simultánea de un amor y de una obediencia al Padre que no tiene límites. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me ha dado el Padre así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Juan 14:31. Y del cenáculo van a Getsemaní y a la cruz. Aquí hay que explicar que esto es un proceso, normalmente la conversión es un proceso y ahí sí que hay que hacer un acompañamiento, pero un acompañamiento hacia la fidelidad, no hacia el autoengaño y hacia la puerta y el camino ancho, eso no es. Entonces sí hay que hacer un acompañamiento para que poco a poco vayamos entendiendo y viviendo esa relación esponsal en fidelidad. La clave de todo es la fidelidad, conseguir los frutos, los 12 frutos del Espíritu Santo, ayudar a las personas a vivir esa vida en el Espíritu, en la obediencia a la ley de Dios y demás, en una relación amorosa con Dios que nos lleve a esos 12 frutos y entre ellos, en esos frutos del Espíritu Santo está la fidelidad. Los que aman a Dios y los que guardan sus mandatos son los mismos, ya que no es posible amar al Señor, dice el padre Iraburu, no es posible sin obedecerle. Notemos, por otra parte, esto yo sé por eso que es una excusa que muchos ponen, decir yo no sé si creo y tal y cual, y es todo porque no quieren obedecer a Dios, porque si dicen que no saben si creen o lo que sea, se excusan de tener que obedecer a Dios y se creen que van a ser más felices haciendo lo que quieran. Ese es el gran engaño diabólico, claro. Notemos por otra parte que nuestro Señor Jesucristo afirma su majestad divina al aplicarse a sí mismo esa fórmula tradicional sagrada. Así dice en la última cena: si me amáis guardaréis mis mandamientos, Juan 14:15, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, 15:10. Por tanto, volviendo a nuestro tema, los cristianos que viven establemente en adulterio deben reconocer a la luz de la fe que no pueden amar fielmente a Cristo si no cumplen sus mandatos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Si unos cristianos se resisten a hacer lo que Cristo manda, ¿a dónde irán entonces si ni siquiera pueden unirse a Cristo en la Eucaristía? Por eso tenemos que darnos cuenta que es absurdo que demos preferencia al pecado mortal, es absurdo que demos preferencia al placer o a cualquier clase de capricho, de gusto o de pecado, sea del tipo que sea, por delante de Cristo. Es absurdo, si lo pensamos fríamente. Pero claro, tenemos los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, luego viene en ayuda de esos tres enemigos del alma, el cuarto enemigo del alma, que es el falso magisterio, para explicarnos de una forma torcida y engañosa la doctrina de la Iglesia, y de esa forma, agarrándote a esas falsas enseñanzas, falsa doctrina, falso magisterio, te autoengañas y te dejas llevar por el camino ancho. Pues sí, es absurdo que elijamos, como dice, un bien menor por un bien menor, prefiramos el bien menor al mismísimo Dios y dejemos de comulgar. Claro, no podemos comulgar porque estamos en pecado. Ahora incluso ya la gente puede hasta autoengañarse y comulgar combinándolo con el pecado, porque con Amoris Laetitia pues la gente se puede autoengañar. Dice, si unos cristianos se resisten a hacer lo que Cristo manda, ¿a dónde irán entonces si ni siquiera pueden unirse a Cristo en la Eucaristía? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. ¿O es que piensan que el hombre puede salvarse a sí mismo separado de Cristo? Obvio que no. Separados de Cristo ya sabemos dónde vamos, estamos muertos. Somos como ramas secas destinadas al fuego. El hombre se salva haciéndose amigo de Cristo y cumpliendo con su gracia sus mandatos, siempre con su gracia. Sin la gracia no podemos nada, eso lo tenemos clarísimo. Solo Cristo es el único salvador de los hombres. Un falso amor al prójimo lleva también a tolerar o a aprobar el adulterio. Repito, un falso amor al prójimo lleva también a tolerar o aprobar el adulterio. Al menos en ciertos casos concretos en que parece la mejor solución o siquiera el remedio menos malo. No solo aprobar el adulterio, sino aprobar relaciones que sabemos objetivamente son pecaminosas y no decimos nada. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver.
Viéndoles ahora tan felices después de haberles visto sufrir tanto, ¿cómo arruinaremos su paz aplicándoles sin piedad el yugo de la ley? Una vez más, es la palabra divina la que revela la verdad de todas las cosas. Bueno, aquí tenemos, esto es la falsa misericordia de Bergoglio, que dice que Dios está hecho así, que tal y que cual, etcétera, etcétera, que las uniones civiles homosexuales que hay que apoyarlas, etcétera, etcétera. Y eso un creyente no lo puede aprobar, no puede mirar para otro lado, para no arruinar su paz, aplicándolos, como dice el padre Iraburu, sin piedad del yugo de la ley. Y dice la palabra de Dios: mi yugo es suave y mi carga ligera, Mateo 11:30. Todo el que declare insufrible y aplastante el yugo de los mandatos de Cristo es un blasfemo. Así de claro es el padre Iraburu. Todo el que declare insufrible y aplastante el yugo de los mandatos de Cristo es blasfemo. Un blasfemo. Eso es lo que hace y dice Bergoglio en Amoris Laetitia. Eso es lo que hace. Así, con otras palabras, pero va en esa línea. Declarar como insufrible y aplastante en algunos casos los mandatos de Cristo y decir que no se puede con ello y demás. Eso dice Bergoglio. Y no pasa nada. No ha llegado a la fe, o ya la perdió, dice el padre Iraburu, pues la fe afirma todo lo contrario y así lo expresa en la oración: Señor, guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Salmo 118. El verdadero creyente sabe que perdiendo su vida la gana y guardándola la pierde. Así es. Pero ya sabéis cuando llegó el año 2020 que Bergoglio pregonaba todo lo contrario, que había que guardar la vida, precaverse, guardar la salud por encima de todo. Segundo, amor a Dios y amor al prójimo se exigen y verifican mutuamente. Así como no cualquier amor a Dios es verdadero, puede ser orgullo, puritanismo, manía, egoísmo, miedo morboso al mundo, soberbia, vanidad y tantas otras cosas, también no cualquier amor a nuestros hermanos es genuino y verdadero. Puede ser interés, falsa compasión, deseo de ser apreciado por los otros y de conservar gratificaciones sensibles, etc. Solo es plenamente verdadero aquel amor que busca el bien temporal y eterno de la persona amada. Si solo buscamos el bien temporal, malo, porque el eterno es el más importante. Pero si solo buscamos el eterno y nos olvidamos del temporal, también es incompleto, tampoco vale. Tiene que ser pleno, completo. La inseparabilidad de esos dos amores, dice el padre Iraburu, nos viene enseñada por San Juan, el gran maestro de la caridad. El amor al prójimo verifica el amor a Dios. Si alguno dijera amo a Dios pero aborrece a su hermano, miente. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20, 21. Y el amor a Dios, con obediencia a sus mandatos, verifica el amor al prójimo. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿Y por qué estas verdades sobre el matrimonio, el divorcio y el adulterio no se predican con más frecuencia y claridad? Y aquí te da la respuesta el padre Iraburu: por miedo a la cruz. Por miedo a la cruz. El apóstol lo tenía muy claro: si aun buscase agradar a los hombres, no sería siervo fiel de Cristo. Gálatas 1:10. Y da también otras tres citas más que se refieren a este tema de agradar a Dios antes que a los hombres, lo cual te hace no ser apóstol de Cristo. Juan el Bautista y Cristo sufren la muerte por predicar la verdad del matrimonio. Ojo a este punto. Juan el Bautista y Cristo sufren la muerte por predicar la verdad del matrimonio. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Acaso no miramos para otro lado? En tantas personas que conocemos, que sabemos que están viviendo mal, como lo dijo la Virgen a una pareja, que estaban viviendo mal y no les dio la bendición, porque vivían juntos y no estaban casados por la iglesia. En Garabandal así fue. Juan el Bautista y Cristo sufren la muerte por predicar la verdad del matrimonio. El primer martirio evangélico, el que sufre San Juan Bautista, se produce justamente porque el profeta reprueba en público el adulterio del rey Herodes. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Marcos 4:18. Y también Cristo es odiado por predicar ese mismo evangelio. Tenemos miedo a que nos odien, ese es el problema. Por decir las cosas claras.
con caridad, eso sí, hay que decirlas con caridad y humildad, no creyéndonos que somos mejores, porque el juicio solamente le pertenece a Dios. ¿De qué te vas a gloriar que no te hayas recibido acaso de Cristo? Si lo hemos recibido, ¿por qué nos vamos a gloriar a creer nada? Si es pura gracia, si no, nosotros no caemos, si uno no cae es por gracia. Los rabinos, expedidores de libelos de repudio, odian a Jesús, entre otros motivos, porque prohíbe los divorcios, afirmando que son contrarios a la ley de Dios. Cuando unos fariseos le preguntan a Jesús para tentarle si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, están tratando ciertamente de hacerlo odioso ante el pueblo por su doctrina santa sobre el matrimonio indisoluble. Son ellos principalmente los que le llevan a la cruz. Liberar al pueblo cristiano del divorcio y del adulterio a Cristo le cuesta la vida, lo paga con su sangre. Pero vengamos a nuestro tiempo, e insisto, es el año 2009 antes de que apareciera en escena Bergoglio, el promotor del adulterio. El horror a la cruz, unido a la pérdida del temor de Dios, es lo que permite a los cristianos adúlteros permanecer en su pecado, y es también la causa principal del silencio aprobatorio de tantos sacerdotes y seglares. El horror a la cruz, unido a la pérdida del temor de Dios, es lo que permite a los cristianos adúlteros permanecer en su pecado. Horror a la cruz, unido a la pérdida del santo temor de Dios. Cuando se pierde el santo temor de Dios, se pierde todo. Porque es el principio de la sabiduría. Se entra en la necedad, en el absurdo, en la estupidez, en la locura. Se convierte el mundo en un mundo de locos, donde todos los locos se creen que están en lo correcto. Es evidente que hoy la impugnación del adulterio es una predicación martirial como lo fue entonces del Bautista y de Cristo. Lo fue en tiempos de ellos, pues lo es hoy también. Es hoy una predicación suicida, martirial, aquella que puede traernos el distanciamiento o incluso quizás el odio de los hombres, en ocasiones de aquellos que nos son más queridos, es decir, de los familiares y amigos. Es una predicación terrible que puede ocasionar para siempre dolorosas separaciones. No penséis que yo he venido a poner paz sino espada, porque he venido a separar al hombre de su padre. Mateo 10, 34 al 38. Está claro, nada hay en este mundo tan peligroso como afirmar la verdad y negar el error. Nada más peligroso que afirmar la verdad y negar el error. Es decir, por ahí no puedes ir, porque vas camino del precipicio eterno. Pues eso ya sabéis lo que pasa, lo que genera, lo que significa. Pero es esa justamente la predicación del Bautista, de Cristo, de Esteban, de Pablo, y esa es la predicación de la Iglesia, que por ejemplo, en el caso de Enrique VIII, por ser fiel a la palabra de Cristo, perdió el gran reino de Inglaterra. Por ser infiel, Enrique VIII, por ser infiel a la palabra de Cristo, pues ya veis lo que pasó. A cuántos arrastró al error. Bueno, pues le costó la vida a Santo Tomás Moro, quien entregó su vida en martirio por defender la indisolubilidad del matrimonio y oponerse al adulterio del rey inglés Enrique VIII, y terminó convirtiéndose, Santo Tomás Moro, en patrono de gobernantes y políticos. A ver si toman ejemplo. En el culmen de su carrera, Tomás renunció en 1532 cuando el rey Enrique persistía en repudiar a su esposa para casarse, para lo cual el rey se disponía a romper la unidad de la Iglesia y formar la Iglesia anglicana bajo su autoridad. Fijaos lo que significa el pecado. Cuando tú te pones, uno se pone por encima de todo, por encima de Dios, por supuesto, y a partir de ahí por que caiga lo que tenga que caer. Santo Tomás pasó el resto de su vida escribiendo sobre todo en defensa de la Iglesia. En 1534, con su buen amigo el obispo y santo Juan Fisher, rehusó rendir obediencia al rey como cabeza de la Iglesia. Estaba dispuesto a obedecer al rey dentro de su campo de autoridad, que es lo civil, pero no aceptaba su usurpación de la autoridad sobre la Iglesia. Tomás y el obispo Fisher se ayudaron mutuamente a mantenerse fieles a Cristo. En un momento en que la gran mayoría cedía ante la presión del rey por miedo a perder sus vidas, ellos demostraron lo que es de verdad ser discípulos de Cristo y el significado de la verdadera amistad. Ambos pagaron el máximo precio, ya que fueron encerrados en la Torre de Londres. 14 meses más tarde, 9 días después de la ejecución de San Juan Fisher, Santo Tomás fue juzgado y condenado como traidor.
Él dijo a la corte que no podía ir en contra de su conciencia y decía a los jueces que podamos después en el cielo felizmente todos reunirnos para la salvación eterna. Ya en el andamio para la ejecución, Santo Tomás le dijo a la gente allí congregada que él moría como el buen servidor del rey, pero primero Dios. Nos recuerda las palabras de Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue decapitado el 6 de julio de 1535, su fiesta es el 22 de junio. ¿Por qué?, se pregunta ahora el padre Iraburu, ¿por qué Juan el Bautista osaba decir en público al rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano? ¿No sabía que le podía costar la cabeza? Lo sabía perfectamente, pero quería dar a Herodes la palabra de Dios que le llevara a la conversión y que alejara del pueblo el escándalo de tan gran pecado. Y entonces, ¿qué impulsaba esa denuncia suicida del Bautista? ¿El odio o el amor? ¿Qué le impulsaba a Juan Bautista? Indudablemente el amor. Tanto amaba el Bautista al rey y al pueblo que quiso darles vida, diciéndoles la verdad, bien consciente de que proclamarle iba a ser muerte para él. ¿Puede haber un amor más grande a los hermanos?, se pregunta el padre Iraburu. Juan Pablo II, sin temor a la cruz, porque ama de verdad a los hombres, se atreve a decirles la verdad. En la encíclica Familiaris Consortio de 1981 afirma que el divorcio, seguido de una nueva unión, es hoy una plaga que, como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos. Al final de su gran encíclica sobre el matrimonio, encíclica que ha destruido Bergoglio con Amoris Laetitia, o eso ha pretendido, al final de dicha encíclica sobre el matrimonio trata de sus falsificaciones actuales: matrimonios a prueba, uniones de hecho, matrimonios civiles, divorciados que se casan de nuevo, etc. Todo lo que favorece y alienta a Amoris Laetitia. Reafirma la norma de la Iglesia de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez, lo que ahora sí permite Amoris Laetitia. Ya hemos contado estos casos antes relatados. Son ellos mismos los que impiden que se les admita, Esos mismos personajes deberían de ser quien lo impidieran, ya que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Prohíbe a todo sacerdote efectuar cualquier tipo de ceremonias para los divorciados que vuelven a casarse. Encarece que tanto el pastor como la comunidad cristiana oren por quienes viven conyugalmente en situaciones irregulares, les acojan y les asistan en todo lo que puedan. Y finalmente llama insistentemente a conversión, concretamente a los que viven en adulterio, pues la Iglesia está firmemente convencida de que pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Perseverar en la oración, en la penitencia y la caridad es la clave para poder salvarse. Pero hoy en día la Iglesia de Bergoglio no predica nada de todo esto, sino lo contrario. Y es que fijaos, el propio cardenal Pell lo que le pasó, que dijo, también habló de este tema en el año 2015, cuando dijo que el cisma anglicano llegó por el divorcio. No se pueden ignorar las enseñanzas de Trento, las de el Papa Juan Pablo II y las de Benedicto XVI sobre el matrimonio. Y vamos a terminar hablando de Santa Teresa de Ávila y el matrimonio espiritual, que al empezar a escribir las séptimas moradas, Santa Teresa se enfrenta a la gran dificultad de comunicar, de darnos a entender uno de los más grandes regalos de Dios, que es experimentar el cielo en la tierra debido a la gracia de la unión mística. Por ello se encomienda y pide que sea Dios mismo quien menee la pluma. Estas moradas constan de 4 capítulos donde narra dónde será la unión plena y definitiva con Dios. Desde el inicio del libro de las moradas o el castillo interior, Santa Teresa nos ha anticipado que el culmen del recorrido interior por el castillo es llegar a la sala en la que habita Dios. Recordemos que para entrar en el castillo, el alma que estaba en las afueras, para entrar en la primera morada, necesitaba de la oración. Un alma que no ora vive en las afueras del castillo. Vive en pecado y no puede entrar,
no puede entrar, necesita la oración, necesita pedir perdón a Dios, etcétera, para entrar en la primera morada. Y el objetivo es ir avanzando poco a poco en la conversión, en ese proceso de divinización del alma, que es la vida en la vida de gracia, hasta llegar a la séptima, donde habita Dios, el pequeño cielo en el centro del alma, la séptima morada. En ella se realiza la unión plena y definitiva de la persona y Dios, el matrimonio espiritual, que es lo que aborda en este capítulo. La merced ocurre en 1572 en el monasterio de la Encarnación de Ávila, en España, donde ella se encuentra sirviendo como priora en ese momento, y dice así la santa: se le representó el Señor, acabando de comulgar, con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas y él tendría cuidado de las suyas. Santa Teresa narra con detalle esta vivencia en la relación 35, en la que también cuenta que, como símbolo de la alianza, de que a partir de ese momento compartirán todo, Jesús le regala un clavo. Como símbolo de la alianza, Jesús le regala un clavo. Ojo al dato. Mira este clavo, le dice el Señor a la santa, mira este clavo que es señal de que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no sólo como criador y como rey, y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Fijaos lo que es la relación esponsal entre el alma y Dios, entre la esposa y el esposo. Y la Iglesia toda entera es la esposa, el cuerpo de Cristo, y su cabeza es el esposo. Pues el Señor le regala un clavo y le dice, como símbolo de la alianza, y le dice: serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. En las quintas moradas nace el deseo de hacer la voluntad de Dios, que crece en las sextas y madura en las séptimas. A eso tenemos que llegar. A querer vivir solo en la voluntad de Dios, en agradar solo a Dios, en hacer solo la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Si llegáramos a eso, seríamos libres, verdaderamente libres, sin preocupaciones mundanas de ningún tipo, porque ya no vives para ti, vives para el Señor. El amor mutuo hace que la persona confíe plenamente que su vida está en las manos de Dios y que ella puede hacer algo para servirlo en medio de lo cotidiano. Su gloria, dice la santa, tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado, en especial cuando ven que es tan ofendido. Estos deseos de servir a Dios se notan en lo siguiente, es que esta es la clave. Hay que pasar, la mentalidad del creyente, del fiel, tiene que pasar de, en vez de tratar de servirse de Dios, a ver qué le puedo sacar a Dios, a ver qué me puede dar, a ver. Eso es tristísimo, eso es pobrísimo, eso es vil. No se trata de eso, nosotros tenemos que servir a Dios. A ver, Señor, a ver en qué te puedo servir. Te quiero todo lo que tú necesites de mí, siendo Dios que no necesita nada, pero quiere necesitarnos, quiere contar con nosotros, pues está en esa plena disponibilidad como la Virgen. Estos deseos de servir a Dios se notan en lo siguiente, 3 puntos, cuando estamos ya a partir de la quinta morada. Primero, un olvido de sí. Pues está empleada el alma completamente en procurar la honra de Dios, el ego, la honra y la vanidad quedan completamente olvidados. En segundo lugar, un deseo de padecer grande, aunque sin inquietud como antes, sino con paz. No es que Santa Teresa elogie el masoquismo, sino que ha experimentado que muchas veces optar por el Evangelio, el amor y la verdad puede ser difícil y problemático. En tercer lugar, un gran gozo interior cuando son perseguidas con mucha más paz que lo que queda dicho y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer, antes les cobran un amor particular. La transformación interior, a la que estamos llamados todos nosotros, trae consigo una madurez emocional, por la que el orante puede vivir con una completa libertad de la honra propia. Puede incluso tener compasión y amar tiernamente a quienes le quieren hacer mal. Ya no quiere nada sino lo que Dios quiera, como lo expresa bellamente Santa Teresa en su poema Para vos nací. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí?
Esta es la santa indiferencia de la que nos habló también San Ignacio de Loyola, que no hemos de pretender ni riqueza ni pobreza, salud, enfermedad, vida larga o vida corta, sino lo que Dios quiera. Y no ese miedo que difundió la jerarquía bergogliana, del miedo de agarrarse a la salud por encima de todo, del miedo a perder esta vida. Eso es absurdo. Eso es promover la apostasía. Eso es un contradios. Eso no son las enseñanzas de la Iglesia, obviamente. Da igual larga vida que corta, salud que enfermedad, riqueza que pobreza. Si es que lo que se trata es de vivir en Dios y en su voluntad, en servir a Dios, y a partir de ahí, lo que Dios quiera, bienvenido sea. Es que en eso es en lo que nos tenemos que ejercitar. Los deseos de comunicación de Dios, para animarnos y hacernos conscientes del gran valor de haber emprendido camino hacia el interior del castillo, y ese castillo todos lo tenemos porque está en lo más profundo del alma y todos tenemos el alma inmortal, o sea que no tenemos que andar lejos. Incluso aunque los templos los cierren, el templo tu templo interior, tu castillo interior, nunca lo podrá cerrar más que tú. Con tu pecado, con tu cerrazón a Dios, pero ni siquiera Bergoglio, nadie puede cerrar tu castillo interior. Tú te abres a él si no te cierras a la gracia de Cristo. Para animarnos y hacernos conscientes del gran valor de haber emprendido camino hacia el castillo interior, hacia el interior del castillo, Santa Teresa nos recuerda que esta es una experiencia de relación, de crecimiento en amor, y que no solo nosotros buscamos a Dios, sino que Dios también nos busca. Es que antes Él es quien nos busca a nosotros. No sois vosotros quien me elegisteis, soy yo quien os elegí. Es Dios quien nos llama, es Dios quien viene en nuestro encuentro. Antes, y nosotros no le buscaríamos si la gracia no nos lo permitiera, no nos alentara a ello. Es Dios quien pone en nosotros el querer, el desear, el obrar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es no cerrarnos a su gracia, a sus llamadas, a sus toques de amor, a lo que Dios nos quiera dar. Cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, dice la santa, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa, que nos estemos con Él. Me parece eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. Y tú me dirás, no, pero es que eso es para los místicos. Bueno, sí, ¿y qué pasa? ¿Que tú no tienes nada de mística? ¿Eso te crees? Obvio que hoy en día es más difícil vivir la mística que hace 100 años o 150 años, con todas las interferencias que tenemos, pero no es imposible. Dios no nos va a pedir un imposible, nos da la gracia para todo, si queremos, claro. Y terminamos con obras. La gracia del matrimonio espiritual despierta en quien la recibe unos grandes deseos de reciprocidad, de agradar y mostrar a quien tanto le ama y le da. Es vivir poniendo todo el empeño en ser de verdad amigo de Cristo, como los santos. Esta es la clave, querer ser amigos de Dios. Aunque quien ha llegado hasta aquí sabe muy bien que sin la fuerza interior que le da Dios nada puede. Algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, dice la santa, y no parece entonces sino que se juntan todas las cosas ponzoñosas del arrabal y moradas de este castillo para vengarse de ellas por el tiempo que no las pueden haber a las manos. El contactar con nuestros límites nos hace ver que si algo podemos hacer es porque Dios nos lo ha dado todo para hacerlo. Dios nos amó primero, dice la palabra de Dios, Él nos amó primero, comenzando por la vida. Por eso, no tenemos que estar enfocadas en los resultados, sino en hacer lo mejor que podamos y servir con amor a todas las personas, sin distinciones. Claro, en esto deberíamos distinguir los cristianos, en amar a todos sin distinciones. Pero luego tenemos, es cierto, nuestros prejuicios mundanos, que tanto nos afectan, ¿verdad? En definitiva, siempre hay que hacer una labor de purificación, de purga. Dios da el regalo de la unión para que la persona, el orante, se disponga a padecer. Esta frase es importantísima.
Pero no es que el sufrimiento tenga valor por sí mismo, sino el padecer natural causado por la renuncia a la propia voluntad para hacer la de Cristo, una renuncia que se actualiza cada día y se manifiesta en el amor al prójimo. Por eso afirma, dice la santa, ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han dado su libertad, los puede vender como esclavos de todo el mundo, como él lo fue. Esto lo decía también este sacerdote tan conocido, que murió en el año 1991, Martín Descalzo. Hablaba de el sacerdote, él se definía a sí mismo como un expropiado por utilidad pública. Bueno, pues esto que se puede referir al sacerdote se puede referir a todo cristiano. Todo verdadero cristiano ha de ser un expropiado para utilidad pública, por amor a Dios y a sus designios de salvación, a su reinado. Cuando Dios reina, pues he aquí la esclava del Señor. Ese he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no está hecho solo para la Virgen. La Virgen es la primera seguidora de Cristo, pero para todos los que quieran ir de la mano de la Virgen, tenemos que decir lo mismo. Por eso, dice la santa, que ser espiritual de veras consiste en hacerse esclavo de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han dado su libertad, los pueda vender como esclavos de todo el mundo, como él lo fue. Esto se trata de elegir la esclavitud de amor como la Virgen. O esa o la esclavitud del pecado. No hay más. Es que no hay más. El término medio no existe en este tema. Santa Teresa, mística y realista. La metáfora del castillo, como una historia de amor entre Dios y el alma, no es para que rechacemos o sacrifiquemos lo humano, sino para ayudarnos a ser plenamente humanos. El matrimonio espiritual no es una gracia solo para deleite de quien la recibe, sino para que nazcan obras. Obras. Es que al final esto es lo que Dios quiere, que le probemos nuestra fe con obras, por obras, que Dios pueda hacer su obra santa en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Es un regalo que dispone al apostolado al servicio, comenzando con quienes tenemos más cerca, sin hacer castillos en el aire o fantasías imposibles de cumplir. La grandeza de las obras es el amor que ponemos en ellas. No hagamos torres, dice Santa Teresa, sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen y, como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más. Es decir, hay que superar la pusilanimidad. Entonces empiezas a actuar y Dios te va ayudando a poder más. Ella llegó a estar prácticamente muerta, la dieron por muerta. Y sin embargo, fijaos todo lo que fue capaz de hacer poco a poco, pudiendo más y más. En esta perspectiva realista, Santa Teresa también nos recuerda que debido a la frecuencia en el trato y a los roces que ocurren en la vida cotidiana, quizá nos cueste trabajo servir a quienes tenemos más cerca, como a nuestra familia o a las personas con las que convivimos. Por ello, aconseja a sus hermanas, no quieras aprovechar a todo el mundo, sino a las que están contigo, y así será mayor la obra, porque estás a ellas más obligada. Casi al final del libro, Santa Teresa exclama: «Plega a su majestad, hermanas e hijas mías, que nos veamos todas a donde siempre le alabemos, y me dé gracia para que yo obre algo lo que os digo, por los méritos de su Hijo, que vive y reina por siempre jamás. Amén». Y es que nadie mejor que ella sabía la impotencia, la pequeñez de su poder. Bueno, pues esta es la enseñanza que hoy tenemos que tener. Ser fieles a Dios, vivir una relación esponsal con nuestro Señor, no solo como Iglesia en su conjunto, sino cada uno de nosotros. Ser como las vírgenes sensatas y no dejarnos llevar por las falsas enseñanzas de la que nos quiere convertir en gran ramera por el adulterio. Las películas, el enemigo del mundo, pues nos trata de hacer creer que el adulterio y tantos otros pecados pues no son pecados, no tienen importancia. Nos trata de
acostumbrar a la normalidad del pecado y a confundir el sentido del amor, y entonces a tergiversarlo todo, a falsear todo, igual que la falsa iglesia quiere falsear las enseñanzas de Cristo. Bueno, pues pidamos la gracia de vivir una verdadera relación esponsal con Dios y que podamos ir creciendo hacia la séptima morada, hacia el matrimonio espiritual. Que la Santa y los santos del cielo nos ayuden a ello, que así sea. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.